Hoy estamos aquí para presentar, con México Libertario, presentar un libro de la editorial Innisfree titulado El Estado Libre Islandés, que fue de 930 a 1264. El autor es Birgir Paul Runolfsson y tenemos de presentadores Angélica Lavín, quien es escritora y comentarista, y Aldo Salcedo, profesor e investigador. ¿Qué tal, Angélica? ¿Qué tal, Aldo? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí otra vez. Bueno, esto va a consistir en una presentación de Angélica y una de Aldo, donde se va a hablar sobre este libro. Queremos dar un agradecimiento especial a la editorial Innisfree, quien nos deja hablar y presentar sus libros y sobre todo que nos da acceso a ellos, ¿no? Quienes están viendo este video, pues tengan dudas, pueden ir dejando preguntas en los comentarios e iniciamos con Aldo, si quieres iniciar. Claro que sí, sin ningún problema. Bueno, pues primero decir que este libro me dejó un buen sabor de boca. Comienza de una manera un poco teórica, ¿no? Comienza a decirnos un poco qué es la economía institucional, comienza a decirnos la importancia de las instituciones, de repente se ve que va a tener un pequeño enfoque hacia Buchanan, ¿no? Aquel pensador de la escuela de Chicago, igual que Milton Friedman, bueno, nada más que Buchanan era un poquito más estatista que Friedman, pero bueno, digamos, se basa mucho en la idea de esa economía institucional, ¿no? Y da una introducción muy teórica sobre todo esto, ¿no? Digamos, y ya después se va metiendo un poquito a la introducción de cómo fue la historia de Islandia y cómo llegaron los primeros colonos ahí, ¿no? Digamos, da la premisa, bueno, y de hecho son premisas teóricas, porque el autor deja bien en claro en todo momento que todo lo que se ha escrito acerca de la historia de Islandia apareció algunos años después de que realmente llegara la gente a Islandia. Entonces, bueno, son premisas teóricas, ¿no? Simplemente dejando esto en claro, y una vez dejando esto en claro, entonces voy a lo que describe el libro. El libro describe en buena parte cómo la gente nórdica se estaba combinando con varias colonias a los que los nórdicos ya habían, digamos, colonizado, ¿no? Valga la redundancia. Y, por ejemplo, había nórdicos en Irlanda, había nórdicos en Escocia, había nórdicos en Normandía, había nórdicos en algunas partes de Rusia incluso, ¿no? Digamos, se extendieron bastante los vikingos. Y bueno, entre otras cosas, pues nos va comentando cómo la gente vikinga se va cruzando, de alguna forma va teniendo familias con los colonos y poco a poco comienzan a surgir eh, como, como algunas civilizaciones que van queriendo independizarse de los nórdicos, ¿no? Hijos de nórdicos, es decir, los mismos hijos de nórdicos se quieren independizar de los nórdicos y entonces se le voltean a los vikingos y se le voltean al rey Erald, ¿no? Que es el que une todo Noruega. Entonces se le voltean a este rey y pasa esto muy curioso, ¿no? Que van achicando el espacio que le queda a los vikingos para poder vivir. Resulta que, pues bueno, van quedándose sin espacio suficiente. Recordemos, porque pues a lo mejor alguien pensará, pero pues oye, es que entre el territorio de Finlandia, de Noruega y el de Suecia ya es bastante grande, podría caber bastante gente, pero el caso es que recordemos que muy al norte son paisajes muy helados, muy áridos, como para que se pueda dar la vida de manera tan fácil. No tenían la tecnología que tenemos nosotros ahora. De hecho, actualmente casi toda la población de estos tres países se ubica en el sur de los tres países, donde está un poquito más cálido. En el norte hay solamente poblaciones así muy chiquitas, ¿no? La mayoría de la población y las capitales están en el sur, ¿no? Helsinki, Oslo y Estocolmo. Las tres capitales se encuentran en el sur de estos países y bueno, solamente para tener en cuenta que la posición geográfica es un punto importante y no hay mucho espacio habitable en los países nórdicos. Entonces, ellos tenían disponibles Islandia, ¿no? Lo tenían disponible, digamos, por algunos barcos de exploración, sabían que Islandia existía, lo tenían en sus mapas, pero no se habían atrevido a habitarlo hasta que sucede todo esto ya a finales del siglo IX, ¿no? Los primeros colonos
La primera embarcación que llega a Islandia se calcula que fue como por el año del 870, ¿no? Y fueron a ver las primeras tierras. Conforme vieron que más o menos se sentaba la gente bien, entonces fueron mandando los vikingos más barcos para que la gente se fuera asentando poco a poco en Islandia. Y da la casualidad de que cuando llegan hay una postura totalmente anárquica, no hay nada, no hay gobierno, no hay leyes, ellos son los que tienen que empezar a trabajar toda la tierra. Y entonces pasa algo bastante interesante, que es que llegan todos y todos toman la fracción de tierra que ellos creen que sería correspondiente. Fracciones de tierra incluso ridículas, de hecho había fracciones de tierra que ellos mismos ni siquiera alcanzaron a conocer, ¿no? Es decir, ellos nada más lo apartaban y ya nunca más iban para lugares tan lejanos de donde estaba su casa o desde donde estaban sus granjas y todo esto, ¿no? Entonces es interesante cómo los primeros pobladores llegan y toman toda la tierra que pueden. Sin embargo, pasa lo mismo que en los países nórdicos. No todo en Islandia es habitable. De hecho, pues vamos a ver que mucho en Islandia es tierra volcánica y que no crece muy bien la hierba. En la zona norte de Islandia cae muchísima nieve que, por supuesto, no permite que se cultive absolutamente nada ahí y mata todo el ganado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que, pues bueno, después surgen problemas, porque conforme fueron tomando así varias tierras, se dan cuenta de que más bien convenía tierras más en el sur, y entonces comienza otra vez una reubicación de las tierras, ¿vale? Comienza una reubicación de las tierras, y ahora las personas que están en el norte le quieren quitar tierras a las personas del sur. Algunos los compran, ¿no? De manera civilizada van y se los compran a las personas del sur. Algunas personas eh, lo reciben regalado de alguna u otra forma. Otras personas, y bueno, ya aquí comienza lo que está mal, ¿no? Que un grupo de personas llegaba y retaba a los dueños de las tierras a un duelo a muerte, ¿no? Para ver quién se quedaba con las tierras. Eso pues ya no está así muy bien. Y luego, pues, inclusive había gente que llegaba y directamente ponía su casa y pues empezaba a construir en terrenos que no eran suyos, ya para reclamar de alguna forma su tierra y todo esto. Y bueno, empezaban ya los primeros conflictos en Islandia. Fueron conflictos un poco fuertes, por lo que narra el autor, parece que eran conflictos un poco complicados, que bueno, el rey Harald se tuvo que, de alguna forma, él tuvo que mandar un decreto, es decir, hasta ese momento no había ninguna ley en Islandia. Entonces el rey Harald, por el año, a finales de los años 900, eh, más o menos por los años 950, me parece, manda un decreto en el que solamente pueden tomar una porción limitada de tierra a todos para que todos alcancen así poder trabajar su propia tierra y que fuera una buena tierra en la que pudieran vivir. Una vez mandado este decreto y toda la gente comienza a reubicarse, se dan cuenta de que era mucho más sencillo que las personas que tuvieran grande cantidad de tierra en el sur y que tuvieran el suficiente dinero, de hecho, pagaran por mano de obra que escaseaba mucho en Islandia. Es decir, todos llegaban a ser jefes, si lo pensamos bien, todos llegaban a querer ser jefes de su tierra y así, pero no había mano de obra suficiente. Entonces comenzaron a intercambiar tierras por mano de obra. Y esto es una manera bastante civilizada de actuar y que demuestra cómo se tiene que trabajar la tierra desde cero, que realmente la tierra necesita trabajo duro, ¿no? Que no se puede realmente esperar, porque hoy los jóvenes de ahora se quejan mucho, ¿no? De que no, es que nuestros antepasados tuvieran terrenos muy baratos y entre otras cosas sí, pero bueno, los jóvenes de ahora lo que están buscando son terrenos muy céntricos, de donde ya está la ciudad, donde ya hay alcantarillado, donde ya hay todo esto, y no están pensando en ir a construir donde realmente los terrenos están baratos, donde no hay nada, ¿no? Entonces es algo que es una lección que nos deja cómo hay que llegar y hay que llegar a construir, hay que llegar a trabajar, hay que tener mano dura y hay que comenzar nosotros a saber que el trabajo duro es lo que realmente trae la riqueza. Y bueno, en partes del libro se menciona que Islandia llegó a ser muy próspero por el exceso de trabajo que había trabajo muy duro. Igual hay un libro que me recordó un poquito a este libro que se llama Pioneros, de Vila Cater, ¿no? Es una novela, pero es una novela histórica, porque la escritora se está basando tal cual en su propio personaje. Y ella está hablando de cuando muere su papá, y entonces ella se tiene que hacer cargo de la granja, y como todos los primeros colonos que llegaron a Nebraska
tenían entonces que trabajar así, echar mano dura, y digamos en unos 50 años se volvió uno de los estados más prósperos de Estados Unidos, pero porque había que trabajar la tierra y el valor del ahorro también ahí es importante. Sin ahorro no hay crecimiento después, hay que trabajar y hay que ahorrar, ¿no? Y estos son valores muy bien que muestra también este libro histórico de Islandia, ¿no? Nos muestra bastante cómo era el trabajo duro en Islandia, cómo había diferentes complicaciones y aún así los islandeses trabajaron muy duro por sacar adelante toda su civilización. Pero bien, una vez teniendo en cuenta todo esto, ya comenzamos con la verdadera teoría del libro, ¿no? Ya una vez que están asentados los islandeses y todo esto, pues realmente lo que comienza a ser un problema es cuál va a ser la ley que nos va a regir a todos, porque da la casualidad de que nadie sabía leer ahí por comenzar, ¿no? No podía haber una ley escrita y que hubiera una documentación que se le pasara a todos, digamos, eso pues no era como que muy posible. Entonces, los islandeses crean unas formas de cooperación bastante buenas, que crean los PINCs, que son tribunales locales, ¿no? Son unos así tribunales chiquitos, y son pero se llama Hrepur, ¿no? Hrepur era un tipo de organización que tenían los granjeros, en que seleccionaban a unos ciertos representantes que eran los que votaban las leyes, digamos, hablaban por ellos en los tribunales cuando el caso escalaba muy alto, pero en sí todo se manejaba dentro de este comité que era el Hrepur, para que se arreglaran los problemas locales de los granjeros y pues bueno, entre ellos se iban solucionando algunos problemas después, si el problema no se solucionaba ahí, entonces pasaban a los PINCs, que eran los tribunales locales, abarcaban un pedazo más amplio de tierra, abarcaban varios Trepur. El Trepur, digamos, si tuviera que darle una definición, sería una forma de comunidad en la que tenían sus propios representantes, para verlo de alguna forma, porque también se refiere tanto a un pedazo geográfico como a un tipo de unidad política. El autor se refiere a ambas cosas cuando habla de Hrepur. Entonces, el PIN, pues ya sería el tribunal, y entonces el Tribunal Supremo sería el Alpin, ¿no? Que ya sería así como que, y de hecho este edificio me parece que todavía existe en Islandia, el Alpin, y todavía es edificio del gobierno y todo esto, ¿no? Entonces, eh, para tomar en cuenta cómo se organizaban un poco. Y era por medio de estas organizaciones. Pero ahora, se sabe por la documentación que existía este tipo de comités, que existía este tipo de forma de organización y cooperación. Lo que empieza a teorizar el autor después es cómo llegamos a estas formas de cooperación, ¿no? Y bueno, aquí ya hace mano un poco de la teoría de Hayek, y me gusta mucho que el autor se nota que es bastante libertario, porque comienza a citar a Hayek, comienza a citar a Menger, incluso cuando quiere hablar de una teoría institucionalista, habla de los padres fundadores de Estados Unidos, pero me explico. Cuando él pone entonces dos teorías que explicarían por qué cooperaron entre ellos los islandeses. Una es la teoría totalmente institucional, es decir, llega una institución a mandar a todos los demás y a coordinar a todos los demás, o las personas primero se coordinaron de manera espontánea y después crearon las instituciones pertinentes para crear el orden. Y el autor va por la segunda opción, ¿no? Va por el orden espontáneo que expone Hayek, ¿no? Y esto es magnífico. A mí me encanta mucho que toque mucho este tema, que diga cómo fueron las diferentes formas de cooperación. Y entre todo esto menciona un experimento, ¿no? Menciona un experimento, sí, se me hace que se me expandió un rato. Ahorita busco bien y explico esta parte. Pero bueno, regresando un poco a lo de la generación, ¿no? Lo del orden espontáneo que de alguna forma sale en Hayek, eh, digamos, él considera que la mejor forma de cooperar es porque en la teoría de juegos las personas realmente tienen que entender que no tienen nada que perder si todos cooperan, ¿no? Y al contrario, tienen mucho que ganar si todos cooperan de manera económica. Y esto es en poblaciones muy chiquitas. Se da cuenta de que en poblaciones chiquitas todos cooperan y todos salen ganando. Y si hay un desertor, entonces ese desertor pierde, y más de manera económica porque no tiene con quién comerciar. Y esto es bastante interesante, ¿no? Voy a citar, bueno, una cita que hace el autor en el libro, que a mí me pareció súper importante, y la hace sobre Carl Menger.
y está hablando sobre la moneda, ¿no? Sobre cómo escogen los seres humanos la moneda de manera libre y espontánea, para explicar un poquito este orden espontáneo al que llegan los nórdicos para luego crear las instituciones. Cito Karl Menger, entonces, por favor, espero me permitan leerles un pedacito. A ver, a medida que cada individuo economizador se vuelve cada vez más consciente de su interés económico, se ve más guiado por este interés, sin ningún acuerdo, sin obligación legislativa e incluso sin tener en cuenta el interés público, para entregar sus productos a cambio de otros productos más fáciles de vender, incluso si no solo los necesita para ningún propósito de consumo inmediato, con el progreso de consumo inmediato, perdón, va un punto seguido, con el progreso económico. Por lo tanto, podemos observar en todas partes el fenómeno de un cierto número de bienes, especialmente aquellos que son más fáciles de vender en un momento y lugar determinados, convirtiéndose bajo la influencia de la costumbre en aceptables para todos en el comercio y por lo tanto capaces de ser dados a cambio de cualquier otra mercancía. ¿No? Esto es lo que cita de Karl Menger. Esta cita me parece genial y fabulosa. Como el ser humano, de hecho, por conveniencia propia, prefiere escoger el medio de intercambio que le va a permitir generar ganancias en un futuro. ¿No? Digamos, es decir, prácticamente lo que nos dice es que al ser humano prácticamente no le queda de otra más que cooperar para poderse verse en mejores condiciones en un futuro, ¿no? Entonces, prácticamente de esto va narrando un poco el libro, cómo se va haciendo de alguna forma una generación espontánea y todo esto. Y bueno, tampoco quiero quitar más, monopolizar tanto tiempo, ¿no? Si se me da la palabra otra vez, ya concluiré las ideas, pero por lo mientras creo que esta sería mi introducción. Perfecto, Aldo, muchas gracias. Angélica. Hola, muchas gracias. También leí el libro, nada más que yo me fui más que nada por la cultura nórdica. Hoy está muy de moda, muchísimo de moda toda la cuestión, todo el mundo quiere ser escandinavo, todo el mundo quiere tener el modelo nórdico, todo quiere tener la economía nórdica. Y esto no es nuevo. Si nos vamos a las fuentes históricas, en el medievo, pues a los católicos y a los musulmanes les sacaba de onda cómo se organizaban los nórdicos, cómo se tenían sus juicios, las libertades que tenían. Ellos tenían unas libertades que en esa época eran increíbles. Hoy se nos hacen normales, pero en esa época se hacen increíbles. A tal grado que ellos se podían divorciar, podían heredar las mujeres, podían educarse y tenían derecho a portación de armas. Estamos hablando de al año 800, 900, donde todo el mundo tenía derecho a portación de armas. Entonces, el Estado islandés es un copy-paste de lo que vemos en las antiguas tradiciones escandinavas. La manera que ellos organizan es para sobrevivir. La importancia es sobrevivir. Como dijo bien mi compañero, los países del norte son duros. El invierno es crudo, feo. Es una noche eterna a menos 50 grados. El verano es otra cosa. Pero si tú no tienes a alguien que busque y te ayude a sobrevivir, es muy difícil. Y toda su cooperación fue dada en ese aspecto. Aquí, cómo se organizaban ellos, y lo dice bien en el libro, había una manera de que era el Godi, el líder, y los Thingmen, sus hombres. Aquí el Godi, que en Escandinavia se llama Jarl, es lo mismo, era una persona elegida por sus pares, no se le daba el cargo, los pares mismos internos decían, ahora tú queremos que seas el Godi. ¿Cómo le elegían? Según las necesidades en la época. Si estaban en guerra, al mejor guerrero. Si estaban en paz, el mejor comerciante. Si estaban en pleitos legales, al mejor que sabía las leyes. Lo escogían según las necesidades. 3 Godis o 3 asociaciones formaban el Thing local. 3 Thing locales formaban el Thing estatal. Y todos los Things formaban el Thing nacional, el Althing. No existía todo el año. Solamente había una vez que se ponía el Althing. Era en mediados de verano, con una celebración que ellos tenían. Y la manera en que ellos se manejan, de hecho lo pone en el libro, Godi, Thingmen, antes del diezmo y después del diezmo, difiere mucho.
ya que ellos iban con una manera de ver la vida de una forma que hoy no podemos entender con nuestros maniqueísmos. Cuando llegaba el invierno, lo que tú como hombre libre buscabas la protección y ayuda de toda tu comunidad. Entonces te ibas a la casa del Godi a pasar el invierno. El Godi, pues en ese momento tenía que tener la capacidad para mantener a todos, y en ese momento se hacía una pequeña asamblea de los hombres del Godi, que empezaban a hablar sobre qué productos iban a vender, hacia dónde iban a saquear, hacia dónde iban a comerciar, hacia dónde iban a casarse. Y de ahí, cuando llegaba la primavera, el Godi se iba al think local con otros y empezaban a comerciar entre ellos y a hablar entre ellos. Para cuando llegara ya el verano, que el solsticio de verano, por 2 semanas se reunían todos los Althinks de toda Islandia para platicar y hablar muy bien de qué iba a haber tomar el rumbo de ese país en ese año. Llegaba luego lo que sería la celebración de otoño, y los Godis tenían la obligación de decirle a todos sus seguidores qué había pasado en la asamblea. Si una persona no estaba de acuerdo de lo que había pasado en la asamblea, tenía hasta 3 años para poner su queja. Si pasaban 3 años y no pasaba la queja, pues ya no se les hacía caso. También estas mismas asambleas, los Godis, tomaban, ahora sí, un poquitín la justicia, y era más bien hablándola. Eran asambleas donde toda la gente exponía sus casos. Había un hombre, que era el Agman, hablaba las leyes, nomás las decía todas las leyes, y la misma gente decía quién tenía la razón, quién no, y la pena que se ponía. La persona que había demandado y ganaba tenía el deber y la obligación de hacer que la sentencia se cumpliera. Ahí sí la sociedad no se metía. Si pasaban igual 3 años y tú no habías hecho la sentencia, pues ya no se te da otra vez la sentencia. Entonces su derecho era civil, meramente civil. Tenían tasas muy bajas, eran muy cooperativos porque todo era para sobrevivir. Y esa sobrevivencia creó realmente una prosperidad. Dublín, York y también muchas ciudades nórdicas fueron más ricas que Londres o París en esa época, porque ellos comerciaban con lo que sea. Ellos no tenían monedas centralizadas como en esa época. Cada pueblo, cada persona, cada gremio podían poner su moneda en circulación como se le daba la gana, y todos en el mundo comercial entre ellos. No había una cosa centralizadora, ni siquiera en los ritos, ni siquiera en nada. Entonces vemos una sociedad bastante libre, que para mantener esa libertad necesitan negociar cada paso. Y esa negociación fue lo que les trajo realmente la libertad que hoy deseamos. Ese modelo lo vemos mucho en las culturas germánicas hacia arriba, desde antes. No es un modelo nuevo, pero es un modelo que se puede replicar en la actualidad, empezando poco. Aquí nos da a entender, más que nada, es de que para que nuestra libertad se respete, tenemos que respetar la libertad de los demás. Y aquí pone el autor qué fue lo que pasó. Sí, Islandia fue creado porque el rey Harald intentó monopolizar todos los things bajo el suyo. De hecho, el rey Harald se le conoce como el primer rey de Noruega. Antes no había reyes, eran puras asambleas. Él llegó y empezó a exterminar las asambleas. Lo podemos ver muy bien en la saga de Egil. El padre de Egil se opone al rey Harald diciendo es que no puedes quitar las asambleas, queremos libertad. Se mete en guerra con el rey Harald, agarra todas sus cosas, literal, y se va a Islandia junto con todos los noruegos que empiezan a buscar esa libertad. Y no es el único. Cuando el rey Harald empieza a unir las islas Orkney, Escocia y demás bajo su mandato, van a empezar a irse muchos hacia Islandia, la única tierra que aún no podía llegar. Era la más lejana de toda Europa. Ahí se hace un think, dice la saga, y se escoge al nuevo líder de esa pequeña comunidad y de cómo empiezan a vivir. ¿Pero qué pasó? El comercio, principalmente. Empezaron a poner trabas para que ellos no pudieran comerciar. Estas trabas las podemos ver en muchísimas fuentes históricas,
Aquí no las menciona porque supongo que el autor, el señor Thor, da a entender que nosotros sabemos esas cuestiones. Es como nosotros los mexicanos vamos a entender que todo el mundo sabe de los aztecas, mayas y olmecas. Pero realmente no es así. Empezaron a ponerles trabas para que ellos comerciaran, les pusieron a poner trabas para que ellos entraran a los mercados de París, de Londres, les pusieron a poner este tipo de trabas. Y la única manera de quitarse las trabas era o pagando más o unirse a un poder central, en este caso la corona noruega. Entonces fue la manera en que Noruega los fue cerrando. Le duró poco el chiste, pero aquí vemos también un pleito interno entre ellos. Ahora los godis se empiezan a pelear por el poder, como ya no pueden comerciar con el exterior, y lo único que le queda son los mercados internos, los godis se empiezan a pelear por las rentas, como ahí dice en el libro, para mantenerse lo más tiempo posible. Entonces van a eliminar al godi más débil y se van a unir dos things. Ahora ya será el Storgodar. Eso significa el godi grande o el gran Godar. Entonces esas 39 familias, bueno, 39 líderes, van a pasar a ser 4 familias que van a monopolizar todo el poder en la siguiente época. Y lo sorprendente de esta cuestión es que estas 4 familias van a durar en el poder de Islandia hasta 1990, cuando tumban todo el sistema. Familias que te manejaban todas las empresas, decían qué se producía, cómo se producía, quién producía, cuando antes era libertad de elección de cada quien según las necesidades que daba la época. Por eso nosotros vemos estos modelos más libres de elección y los deseamos. Pero hay que entender que también la visión que ellos tenían, ¿por qué? Si mi vecino está enfermo y yo no le ayudo, lo probable es que la enfermedad se pase a mi lado. Si yo le ayudo para que sane y le ayudo con sus cosas, él puede recuperarse y podemos seguir comerciando entre ambos. Lo que le pasa a mi vecino me puede pasar a mí. Esa cooperación es lo que realmente hace fuerte al Estado de los escandinavos. Ellos respetan mucho esa cooperación. Su destino para ellos está ligado. Y es algo que a nosotros como latinos sí nos falta ver. Esperamos que una asociación grande, el gobierno o alguien más ayude en vez de nosotros ayudar. Pero realmente está en nosotros las manos de salvar a nuestros países. No sé si quiere agregar algo más, Aldo. Sí, sí, claro, con el permiso de Marcio. Voy a tocar un punto que me había faltado, que era la cita que no me encontraba, ¿no? Y bueno, a ver, es sobre un tema informático que pone sobre un estudio de un científico llamado Axel Roth. Va comentando que dentro de este estudio informático se da cuenta de que si nosotros tomamos de alguna forma un personaje en un mercado y hacemos un movimiento de cooperación, es muy probable que si la otra persona únicamente nos tiene a nosotros, conteste de la misma forma cooperando. Es decir, tendremos reciprocidad el uno al otro para ir cooperando poco a poco y poder llegar a una asociación un poco más grande, ¿no? Y esto es perfecto porque lo que hace este señor es que hace varios modelos informáticos y resulta que todos los demás modelos informáticos donde la gente se traiciona, todos esos modelos informáticos se mueren, ¿no? Es decir, no tienen la forma de seguir sobreviviendo en un futuro, pero en los de cooperación sí. Entonces, es por eso que demuestra de esta forma, con este experimento, que la mejor manera en que los seres humanos pueden convivir es por medio de la cooperación. No hay de otra, ¿no? No es que sea así, que no requiramos de otra persona o cosas así, pero y además el autor lo complementa bastante bien cómo eran las comunidades nórdicas, y me encanta lo que dice Angélica porque toma puntos bastante importantes el autor, que dice que es como si la comunidad fuera un seguro privado, y digamos, es hermoso ver cómo describe cómo cooperaban todas las personas, porque, por ejemplo, dice que si una granja era incendiada, entonces todos los que vivían en esa comunidad debían cooperar para poder reconstruir, digamos, la parte de la granja que habría sido afectada. Si el ganado se enfermaba, entonces veían la forma de reponer una forma del ganado, pero todos cooperaban entre todos. Si alguien quedaba en la total pobreza, todos le ayudaban a salir adelante. Y digamos,
Esto es magnífico, ¿no? La forma en cómo los islandeses fueron cooperando sin tener un Estado centralizado, sino que tenían muchas formas de poder descentralizadas que les ayudaban a ellos seguir adelante y eso los llevó a ser una potencia, como bien lo indica Angélica, el autor menciona en varias ocasiones que Islandia era un país bastante próspero, muy, muy próspero, era un país muy rico en ese entonces, cuando era libre, ¿no? Ahora, entre otras cosas, bueno, voy a referirme a otra cita, ¿no? Esta es de un historiador que aparece en el libro, se llama Grisur Arson, eh, ya le sonará raro, ¿no? Si leen el libro que todos los autores nórdicos terminan en son, pero es que son significa hijo de, ¿no? Entonces van a ver que todos los nombres y apellidos van a terminar con son, ¿no? Entonces es algo muy curioso de Islandia. Pero ok, voy a la cita. En el Estado libre islandés, casi todas las leyes eran lo que ahora llamaríamos derecho civil, y en consecuencia todos los casos judiciales eran casos civiles, es decir, un individuo enfrentando a un individuo. En otras palabras, no hubo delitos penales como podrían ser el Estado o el público enjuiciando a un individuo, ¿no? Es decir, esto es importante porque realmente todas las cosas se resolvían la mayoría de las cosas se resolvían entre dos personas. Es decir, todo esto que decimos del fin, del alpin, y del llamado, bueno, de su propia comunidad, tal cual sus representantes, ellos se metían para casos que eran muy extraordinarios. Realmente las cosas se arreglaban de hombre a hombre y se arreglaban entre patriarca y patriarca de familia. Eso es algo bastante interesante que hay que llamar la atención. Y además, alguien podría pensar, bueno, pero dicen que no había gobierno y es que tenían el PIN y el ALPIN y todo. No, pero la gran diferencia, en primera es que eran representantes una minoría muy chiquita, ¿no? Pero en segundo lugar, las personas podían revocar las leyes que fueran que no les parecieran, ¿no? Que podrían estar ahí y así lo hacían. Si las personas, si toda la gente, a final de cuentas, no estuviera tanta gente en Islandia, ¿no? Creo que eran 60,000 a final del Estado libre islandés. Digamos, si no les parecía una ley, entonces votaba para sacarla y la sacaba. Y hay otra cosa muy curiosa. Ellos eligieron qué leyes eran las que iban a seguir porque de hecho los islandeses eligieron el cristianismo. Hubo por ahí algún conflicto entre los cristianos y los paganos, porque no sabían qué leyes eran exactamente las que debían de seguir y por ahí surgían un poco de conflicto por cuál era la tradición y todo esto. Entonces votaron los islandeses para saber cuál tipo de ley era la que iban a introducir y votaron por el cristianismo. No, esto es algo que es muy propio de la Edad Media. Paolo Grossi comenta en su libro, ¿no? La modernidad, perdón, la materia jurídica en la modernidad, justamente está tocando el tema de cómo en la Edad Media las leyes competían para saber cuáles iban a ser votadas. Realmente las leyes eran una competencia para saber cuál era la ley que se iba a determinar y esto pasó en Islandia. Votaron porque fuera el cristianismo la ley que se iba a utilizar. Entonces, pues todo era más bien en comunidad. Parece que no había tanto, digamos, tantas características que describirían al Estado moderno. De hecho, de eso no hay nada. No, más bien era algo que se arreglaba entre comunidades. Y digamos, eso es algo, como bien lo dice Angélica, impensable para el latino, que más bien solamente está exigiendo al Estado. Y bueno, también decir que pues la importancia para las comunidades, también el cristianismo, ayuda un poco, ¿no? Hay algunas cosas un tanto complicadas de explicar, porque podría parecer en algunas partes que el cristianismo aquí fue el malo de la historia, pero da la casualidad de que no fue la Iglesia Católica la que administraba las iglesias, sino ya casi hasta el final del Estado Libre Islandés. Los que administraban las iglesias, de hecho, eran los dueños de las comunidades, y como la iglesia cobraba un impuesto muy bajo, realmente bajísimo, del 1%. O sea, yo creo que todos en el mundo moderno estaríamos felices, súper contentos si pagáramos el 1% de impuestos, ¿no? Pero aún así, había gente que quería adueñarse de ese 1% de impuestos
y quería adueñarse de todas las iglesias locales que fueran posibles. Repito, estas iglesias no eran coordinadas por el Vaticano, bueno, esto no era el Vaticano, pero no eran coordinadas por el Papa, digamos, pero sí había iglesias locales que funcionaban como ingreso de impuestos. Aún así tenían una labor muy noble al principio. Ojo, hablo al principio, esto fue evolucionando a otra cosa, pero al principio una cuarta parte de los ingresos era todo para los pobres, era todo para la gente que estuviera pasando un mal momento y todo eso, entonces eran comunidades que ayudaban muy bien. Y sobre esto se refuerza la comunidad, se refuerza muy bien la comunidad sabiendo que tienen una ley más puritana. Eh, algo a mí que me llamó la atención, por ejemplo, es que estaba permitido maldecir en privado, ¿no? Y yo no sabía que esto siquiera fuera un delito en otros países, pero parece que en los países cristianos maldecir, ya sea en público o en privado, era un pecado. Pero aquí estaba permitido maldecir en privado, ¿no? Solo como curiosidad. Pero bueno, permite que haya una mejor alianza en las comunidades al principio de la iglesia. No funciona para mal, sino para bien. Funciona para mal después que se quiere utilizar como un sistema de recaudación de impuestos por medio de los que eran los que dominaban las comunidades. Ahora, con esto me quiero referir un poquito a un libro de, espero no estarme equivocando de autor, yo recuerdo que era Robert Nozick, el libro The Quest for Community, ¿no? Digamos, es un libro que relata así como las comunidades realmente son muy buenas para el ser humano, que ayuda a que haya mejores relaciones, todas las personas se cuidan entre ellos, y habla de cómo el catolicismo es muy bueno para crear comunidad, y parece que esto ayuda muy bien a los islandeses, al menos en sus primeros años. Lástima que no sigue así después, como dice bien Angélica, hay varias trabas después por el Reino de Noruega y bueno, entre otras cosas, pues salen muchas complicaciones por querer mandar el poder. De hecho, ya rumbo al final de la historia islandés, a mediados de 1260 y algo, ya prácticamente todo el territorio pertenecía nada más a 4 familias. Entonces, pues ya no era tan libre, ya no existía así un poder descentralizado, sino que el poder se comienza a centralizar, comienzan conflictos muy fuertes, por lo que al final terminan pidiéndole al rey de Noruega en ese momento que por favor ayude a detener todos estos conflictos por medio de mano dura. Un último punto, digamos, los islandeses, yo ya comentaba que no sabían leer, ¿no? Y ellos entonces les tenía que recitar una persona las leyes que había cada año, pero nada más las citaba un día, o sea, un día al año se dedicaba a citar las leyes que se votaban cada 3 años. Esto es importantísimo porque hablamos de unas leyes que se pueden recitar en un poco espacio de tiempo. Tomemos en cuenta el mundo moderno en el que vivimos. Digamos, ¿quién en su sano juicio en primera va a poder recitar todas las leyes que existen, ¿no? Y si nos ponemos a pensar que existe ley de tránsito, las leyes penales, las leyes comerciales, existe una gran cantidad inimaginable de leyes que son imposibles de aprenderse, sea como sea, y mucho menos se pueden recitar en un solo día porque son exageradamente infinitas prácticamente. Entonces, habla de cómo las leyes eran muy concretas y cómo es importante que la gente conozca sus leyes para que pueda entonces vivir en paz y pueda vivir en coordinación con armonía, que no pueda haber si hay un exceso de leyes, ¿no? Que bueno, ya creo que eso sería todo con lo que yo quería complementar, ¿vale? Angélica, no sé si tengas una última conclusión. Sí, aquí tengo unas cuantas, bueno, más que nada un poquitín. Vamos a retomar el 2017, cuando fue el gran terremoto. ¿Sí se acuerdan cómo nos organizamos sin necesidad de un gobierno? ¿Cómo todos los mexicanos sacamos adelante a la Ciudad de México? ¿Cómo toda la provincia puso de su bolsillo para llevarles raudales de comida, medicamentos, agua? Inclusive mandamos a nuestros grupos de rescate para sacar adelante. De eso se trata la manera de convivir, que ellos, los nórdicos, actuales y antiguos, siempre han promovido. No necesitamos un gran terremoto, no necesitamos un gran huracán para ser siempre así. Otra cosa, de hecho, me voy a contradecir un poquitín con Aldo, pero es que sí sabían leer. De hecho, tenemos registros gráficos de escritura muchísimo antes de la época de Cristo, no más que ellos veían la ley como algo práctico y vivo. Si querían que ponerle en un libro,
o en una piedra literalmente, iba a hacer de que ésta no creciera ni se modificara según las necesidades. Por eso, lo que sí encontramos son poemas, son documentos de que dan propiedades, de que yo soy el dueño de esta granja, yo soy el dueño de esto, que son la mayoría de las cosas, pero no vamos a encontrar libros de leyes hasta que empiecen a llegar los cristianos. ¿Y esto por qué? Porque tenían dos maneras de ver el mundo muy diferentes, los antiguos nórdicos giten y los cristianos. Dentro del gitanismo, te puedes divorciar, te puedes volver a casar, puedes tener concubinas, puedes adoptar, no hay ningún problema, puedes adoptar cuantas familias quieras. De hecho, la adopción era una manera de cómo se unía la comunidad. Era muy común que cuando llegaran los 13 años, los niños y niñas las mandaban con otras familias 5 años a vivir, y eran su familia adoptiva. Y esos niños tenían mismos derechos a heredar con el padre adoptivo y viceversa. O sea, ¿cómo le explicas eso a un cristiano del año 900, del año 1000? ¿Cómo le explicas que pueden divorciarse y pueden heredar y que inclusive existen las cuestiones de bienes separados? Entonces sí había leyes para cristianos y para gitens. Y ahí empezaban los problemas. Mientras que los cristianos tenían que pagar el diezmo, los gitens nada más pagaban una cuota de derecho de iniciación al mercado única estandarizada. Mientras que los cristianos tenían que pedir al Papa que los divorciara, el giten agarraba las cosas y se las ponía fuera de la puerta diciendo que ya se habían divorciado. Porque aquí la cuestión de cómo era organizada la sociedad antigua era que la mujer tenía todos los derechos sobre todas las posesiones materiales de la granja. Entonces, si el hombre se iba a comerciar, sacar, guerra, y encontraba todas sus cositas fuera de la puerta, significaba que la mujer ya lo había rechazado y por ende ya estaba divorciado. Entonces, eso es la ley antigua giten. ¿Cómo le explicas eso a un cristiano del año 1000? Está difícil. Entonces, ¿cómo le explicas que todos pueden tener portación de armas y que nadie se va a inclinar ante nadie? ¿Cómo se los explicas? Ahí empezó a haber problemas. Entonces, vamos a ir. Primero fue Harald y luego fue su hijo Eric Hacha de Sangre, que intentó gobernar toda Islandia. Y luego fue Olaf, conviértete o muere, Tryggvason. Ese es su apuesto, conviértete o muere. Les mandó una carta agarrado del año 1000 diciendo, literal, o se unen a mí o los mato. Es cuando hacen el think del 999-1000 y deciden ya por fin volverse cristianos, pero de puertas para afuera. Porque la maldición privada no lo vemos como maldecir hoy con una mala palabra, no, era de hecho hacer un acto mágico para hacer que la gente le fuera mal. O sea, en esa época de que maldecir en el aspecto privado sí se podía hacer. Es un derecho antiguo que mantuvieron. De hecho, mantuvieron muchísimas cuestiones como el comer carne de caballo, el dejar a los bebés afuera, otras cosas que para nosotros como sociedades ya un poco más romanizadas no entenderíamos. Aquí la importancia, también lo marca el libro, es la importancia del regalo. ¿Por qué? Si yo te regalo algo en una época tan difícil, en una zona tan difícil, es porque yo quiero que tú sobrevivas y sigas comerciando conmigo. Hay una antigua tradición islandesa que data de esas épocas, del año 800, donde marca que si tú en invierno no recibas una prenda tejida de lana, significa que la comunidad quiere que te mueras. Tú no estás obligado a regalarle a todos, pero sí es deseable que el mundo mínimo te regale algo. ¿Por qué no estás obligado a regalarle a todos? No sabemos si tuviste peste, no sabemos si chance te embarcaste a mitad de verano y tu barco naufragó con todos tus mercancía, se murieron tus vacas, se quemó tu granja, no sabemos. Pero si fuiste chido, buena onda con nosotros, te vamos a sacar adelante. Entonces te damos la manera de decirle a la comunidad de que te quieres sacar adelante es que te damos una prenda tejida en la época de invierno. Significa te vamos a cubrir. En cambio, si nadie te regalaba nada, significaba que la comunidad automáticamente te excluía. Ya empezaban a sacarte. Entonces,
Ya viendo todas esas maneras, vemos que ahora sí la visión Hitten y la visión cristiana eran muy diferentes. Y además, principalmente en la cuestión nórdica antigua, donde el Godi era el que tenía el favor de los dioses o el favor de los espíritus. Entonces, ¿cómo lo medían? Era la persona que siempre le iba bien, que siempre tenía suerte. Entonces, pues él tiene el favor de los dioses o el favor de los espíritus. Quiero que él, que es el suertudo, bautice a mis hijos, quiero que el que sea el suertudo oficie mi boda. Y el Godi lo hacía de manera gratis. Ya cuando entra la cuestión del sacerdote, que ha sido educado para ser sacerdote, cambian las cosas. Es cuando se levanta el diezmo, es cuando es para pagar al sacerdote su salario, porque antes el Godi no tenía salario. Él era un granjero más, como todos más. Era un saqueador más, como todos los demás. Era un guerrero más, como todos los demás. Así de simple. Pues ya cuando tenemos un sacerdote que necesita un salario, que no produce mucho, pero que sí puede decidir sobre tus vidas, pues ya estamos viendo una cuestión centralizada. De hecho, la imprenta en Islandia fue manipulada y monopolizada por la Iglesia desde su introducción, 1300 hasta 1800. Es cuando se le quita el monopolio. Y solamente la Iglesia decía que se imprimía, que no. Todo lo demás tenía que ser a base de manuscritos. Por eso muchas cosas se perdieron. El runatal, los poemas édicos, las sagas. De hecho, lo que tenemos no representa ni siquiera el 25% de lo que se produjo en esa época. También el obispado. El obispado que ahí mencionan era una parte muy importante, inclusive hoy en día, pero más en la medievo, para captación de rentas y de poder político. El obispado hoy actualmente aún decide qué iglesias se ponen, qué personas se ponen, qué órdenes se ponen, en qué zona. O sea, sigue teniendo ese control. En el medievo era muchísimo más. Por eso vemos una guerra tremenda entre Noruega y Dinamarca para salirse del obispado de Alemania y luego del obispado de Noruega hacia Islandia para anexarlo. Porque el obispado recibía los diezmos, el obispado recibía todas las cosas, el obispado decía quién se casaba, el obispado decía con qué orden se metían, qué iglesias se construían, con cuánto se quedaban. Un ejemplo práctico lo voy a poner aquí en mi ciudad. En la época virreinal, mi ciudad peleó con uñas y dientes para tener su propio obispado. ¿Por qué? Porque si nos podemos quedar con todos los diezmos de Querétaro, San Miguel Allende y Guanajuato capital. Así de simple. A tal grado que hoy tenemos un edificio llamado la Casa del Diezmo, que por mucho tiempo recibió los diezmos de toda la zona más rica de México. Por eso se peleaban por los obispados, por eso el obispado era muy importante. Ya para terminar, mientras que el gitanismo antiguo hacía que la comunidad creciera de una manera orgánica, que inclusive había este tipo de alianzas de fosters, le llamaban, que eran hijos adoptivos y de pares adoptivos. Ya la Iglesia Católica Cristiana intenta de forzarlas a un estado nuclear de la familia papá, mamá, hijos, seguido por el padrecito de la villa que decide qué es lo bueno, qué es lo malo, y ya les quita el poder de decidir entre ellos mismos. Inclusive les quitó el poder de decidir a qué Dios seguían. Entonces, sí fue una gran pérdida de libertades progresivamente. La manera en que lo hicieron fue de que les fueron quitando derechos comerciales, primeramente, y luego ya derechos de portación de armas, derechos a ser representados, derechos a escuchar sus juicios, y eso provocó que muchos se fueran a Groenlandia. Vemos que luego de ser fundada Islandia, cuando empieza el catolicismo, luego vemos que empezaron a irse hacia Groenlandia. No es coincidencia. Y cuando llegó el catolicismo a Groenlandia, vemos que empezaron a irse a ver de dónde más. O sea, no es coincidencia. Ellos buscaban simplemente la libertad individual que una comunidad forzada en el Vaticano no te puede dar. No sé si me vi un poquitín ruda en este aspecto, pero sí quería poner estos puntos porque la manera de ver la vida de ellos sobre el gitanismo, donde todos somos comunidad, donde todos nos tenemos que apoyar, donde todos tenemos libertad y donde tenemos los 3 dones divinos, así les llaman, que está en el Voluspa, que son los 3 dones divinos que los 3 dioses entregan a la humanidad, que es tu vida,
tu mente y tu cuerpo. Y que cuando te empiezan a decir que tú ya no puedes hacer tales cosas, que tú ya no puedes tatuarte porque se tatuaban mucho, que tú ya no puedes pensar o decir tal cosa, ellos buscaban proteger los 3 dones divinos, de una u otra manera. Por el momento aquí concluyo. Muchas gracias, Angélica. Y bueno, muy interesante ambos aportes. Y bueno, solo para recordarle a la audiencia, sí, que sigan a México Libertario en todas sus redes. Y una vez más, pues darle gracias a la editorial Innisfree por dejarnos presentar aquí sus libros. Y tengo una pregunta para ti, Angélica, sobre una de tus intervenciones. Me llama mucho la atención esto que dices, ¿no? De que la gente de Islandia salió corriendo de Noruega. Sí, porque Noruega, bueno, ellos tenían una asamblea, llega el rey, quiere quitar las asambleas y ellos pues quieren huir de eso. Bueno, en la actualidad justamente todos esos países siguen teniendo gobiernos libres, siguen teniendo gobiernos donde los ciudadanos participan mucho, donde el poder está descentralizado, donde no es solamente un gobernante el que manda todo. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, nosotros aquí en México, ¿no? O incluso pues en toda Latinoamérica. Si nosotros nos vamos a nuestros antepasados de aquí, de la región, pues realmente nunca fueron como ellos, ¿no? Nunca, siempre daban tributo a alguien más que los estuviera cuidando, una persona tomaba todas las decisiones. Entonces, ¿crees que los gobiernos actuales, tanto de aquí como de allá, sean pues prácticamente tradiciones heredadas de siempre? Mira, no creo que sean tradiciones heredadas de siempre. Si vemos otra vez la historia de los nórdicos, llega Harald, y aquí cuando Harald empieza a conquistar y a destruir todos los things, también no es coincidencia que es con la introducción de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque antes, si tú eres un mal líder, literalmente te sacrificaban, literal. Nos dijiste que prometiste que ibas a tener paz y tuvimos guerra, sacrificio. Nos prometes que ibas a poner todas las cosas súper chidas y no lo cumpliste, sacrificio. Entonces, y convocan la asamblea para nombrar a alguien más. Pero cuando ya entra la ley del derecho divino, de reinar por derecho divino, y se vuelve un pueblo, un rey, una religión para un territorio, apoyado por el Vaticano. Entonces, cuando el rey Harald intenta conquistar toda Noruega, le dura poco el chiste, porque luego llega otro Harald, Bluetooth, de Dinamarca, se chinga toda la colonia noruega, perdón por la expresión, pero literalmente vamos a ver que Noruega se volverá ahora colonia danesa por 400 años. Entonces, y en la historia danesa vamos a ver que cuando más libres eran para cooperar, más ricos eran. Cuando más se centralizaba el poder, más pobres eran. Entonces, la historia de Dinamarca con Noruega y Suecia e Islandia será un estira y afloja, estira y afloja. Les da libertades, crecen y los que quieren salir de su unión, que es la unión de Kalmar, y las vuelve a meter centralizadas y se vuelve a empobrecer todo. Atacan Dinamarca, pierde colonias, pierde influencias, vuelve a dar libertades, vuelven a crecer, se quieren salirse del Huacal, vuelve a cerrar todo, centralizar todo y otra vez. Hasta que ya pasa la Segunda Guerra Mundial. Es hasta terminada la Segunda Guerra Mundial. Cuando ellos se dan cuenta que no es necesario tener territorios así grandotes, que eso era una cuestión absurda. Lo mejor era tener bien tu zona. Y es cuando publican varios libros diciendo cómo vamos a salir del meollo que nos metimos. Si uno ve las fotos de esas épocas, aunque no fueron muy bombardeadas como fue Alemania, Italia, Francia o Inglaterra, aún así había muchísima pobreza, más pobreza que el México de esa época. Entonces decidieron decir, vamos a liberarnos, literal, vamos a liberarnos. Vamos a quitarnos de tonterías, vamos a quitarnos de impuestos que no nos sirven. Aquí ellos ponen el impuesto al consumo. Si tú compras algo, tiene un IVA excesivamente algo, 40%, 60%, a veces hasta un 300% si son autos de diésel. Pero todo tu salario que lo ganas, te lo dan sin, no te quitan ningún impuesto. No hay ICR, no hay
impuestos agregados, no hay IEPS, no hay IMSS, no hay nada. Todo tu dinero que tú ganaste te llega íntegro y te lo puedes gastar como quieras. Tienes mayor poder adquisitivo y la manera en que ellos lo van a recuperar todos sus impuestos es tras el consumo. Tú al tener más dinero, consumes más. Entonces pagas más. Para ellos es una manera muy lógica. Ellos lo ven en una cuestión de manera bastante práctica. De hecho, en el mismo libro, que también es bastante bueno, dice, al final de la era del Estado Libre Islandés, se olvidó el pragmatismo que había en los tiempos antiguos. Entonces, no es cuestión de edad, es cuestión de ver las cosas pragmáticas, prácticas, cómo queremos hacer las cosas. Si vemos qué nos funciona y qué no, es más fácil crear un Estado mejor, una sociedad mejor. Yo siempre digo de que si hay una ley o una uso y costumbre que nos impide crecer como sociedad, es tiempo de cortarla y quitarla. Yo trabajo mucho con comunidades rurales en cuestiones culturales, muchísimo. Y algo que sí hemos peleado mucho es para que dejen de vender a sus mujeres y a sus niñas por cabras y cerveza. Es uso y costumbre, sí, pues estás lucrando con la vida de un ser humano independiente. Cuando ese uso y costumbre ya trasciende, afecta al derecho individual de otra persona, se tiene que quitar, punto. No estás vendiendo a una mujer, estás vendiendo a una mexicana. No estás vendiendo a una niña, estás vendiendo a una ciudadana. Así de simple. Hay que verlo de esa manera, la manera más práctica y pragmática. ¿Qué es lo que nos puede lograr hacer mejores personas? Espero que haya contestado la pregunta. Sí, claro que sí, Angélica. Gracias. Y bueno, tengo también una pregunta para Aldo, porque él fue el que más tocó este tema. Bueno, el autor cuando empieza el libro, pues habla un poco, ¿no? Sobre qué es lo que va a exponer, cuál es su teoría. Y más, bueno, él dice y expresa desde el principio que él no se va a enfocar tanto en una historia, ¿no? De qué hizo tal gobernante, tal cosa, sino que él va a estudiar las instituciones, ¿sí? O sea, ¿qué pasó con estas instituciones al principio? ¿Por qué fueron buenas? ¿Por qué al final fueron malas? Esto es algo que me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, hay autores como Robinson y Acemoglu en su libro ¿Por qué fracasan los países?, donde explican cuál es la diferencia, ¿no? De por qué hay países prósperos, por qué hay países pobres. Sin embargo, es algo que hoy en día veo que muy pocos economistas le ponen atención, ¿no? A esto, a las instituciones. Si se fijan, más que nada tratan de, oye, es que mira, este país le da tanto dinero a sus ciudadanos, pues es lo que tenemos que hacer para que nos vaya mejor. Sin embargo, nunca estudian oye, ¿cómo hacen para poder dar ese dinero a sus ciudadanos, ¿no? ¿Cómo está acomodado? ¿Quién maneja ese dinero? ¿Cómo lo distribuye? ¿De dónde se saca ese dinero? ¿Por qué se saca tanto dinero? Entonces, ¿tú por qué crees, Aldo, que hoy en día el estudio pues de esto de las instituciones se ha dejado por un lado? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, digamos es que hay muchas formas de verlo, ¿no? En primer lugar, se ha convertido el Estado en un dios, prácticamente, ¿no? Y pues hemos ido dejando de lado algunas cosas que realmente funcionaban bastante bien. Entre otras cosas, vamos a encontrar que, por ejemplo, hay cierto rendimiento en lo que es la responsabilidad de las personas, ¿no? Que las personas realmente lo que quieren es quitarse una responsabilidad de encima. Y me explico por qué. Cuando el Bismarck en Alemania crea la ley de pensiones, le pregunta a Eugen Richter, que era el jefe del Partido Liberal, ¿no? Le dice, oye, ¿por qué? No, perdón, le dice, ¿estás consciente de que vas a hacer a las personas dependientes del gobierno de por vida? A lo que el Bismarck le dice, sí, esa es la intención, ¿no? Es decir, esto es un dato histórico, no es real. De hecho, ahí comienzan las pensiones y ahí es donde comienza mucha teoría de adoración hacia el Estado. También tenemos a autores como Michael Burleigh, ¿no? En Causas Sagradas, que explica cómo fueron creando edificios para hacerle una oda al Estado, crearon música para el Estado, crearon banderas para el Estado, crearon símbolos para hacer del Estado un dios, convertir al Estado un dios poco a poco de manera cultural y no solamente
Bueno, él retrata así la época de las repúblicas italianas, ¿no? Él se concentra en ese caso, Michael Burleigh, pero podemos encontrar otros casos como es la Revolución Francesa, cuando Robespierre hacía bailes en favor de la diosa razón y decía que el nuevo Estado estaba constituido por la razón y el nuevo Estado democrático nos iba a salvar de todo. Y bueno, prácticamente lo que estamos viendo es ya un proceso que llevaba bastantes años, es una ingeniería social para ir convirtiendo al Estado en un dios. Vamos a ver que de hecho cualquier crítica al Estado es considerada como algo de locos, ¿no? Digamos, voy a tocar un punto, por ejemplo, no sé si se acuerdan que hace poquito se subió un impuesto a los youtubers españoles, ¿no? Y muchos youtubers españoles decidieron irse a Andorra para no pagar ese impuesto. Lo que pasó es que un montón de noticieros comenzaron a señalar a los youtubers, no es que son unos traidores a la patria, es que no quieren pagar sus impuestos, se van por, o sea, como haciéndolos ver como si fueran las peores personas del mundo, siendo que ellos pues lo único que quieren es pagar un poco menos por el trabajo de entretenimiento que hacen, ¿no? Así como cualquier ser humano tiene derecho a poder buscar un lugar donde pueda salirle las cosas un poco más baratas. Y entonces comienza así el problema. Ahora, ya vamos viendo toda esta ingeniería y por otro lado, las personas mismas quieren ir dejando de lado las responsabilidades. Hay un autor que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama El aroma del tiempo, un libro preciosísimo, ¿no? Yo recomiendo mucho leerlo, además Byung-Chul Han tiene una tinta, una pluma muy fácil de leer, pero toca el tema de que la palabra está hablando así del origen alemán, ¿no? De algunas palabras. Él está hablando, él escribe el libro originalmente en alemán y dice que las palabras amistad, amor, relación, y si no mal recuerdo, creo que también era algo en conjetura con la familia, tienen la misma raíz en la palabra que es libertad, ¿no? De hecho, pues vamos a, digamos, saben que las lenguas germanas se parecen un poco, el inglés es un poco una lengua germana, nada más para que se den una idea, pues free significa libertad y friends más o menos tienen la misma raíz etimológica. Nada más para que enlacen un poquito que todas esas palabras tienen el origen en la palabra libertad. Ahora, para la libertad se requiere responsabilidad. Todas estas palabras tienen origen en la palabra libertad porque se necesita de ir desarrollando poco a poco la relación que se tenga de las diferentes personas. Tengo que desarrollar mi relación con mi amigo, tengo que desarrollar mi relación con mi pareja, tengo que desarrollar mi relación, pero tengo que desarrollarla, tengo que trabajarla, ¿no? También tiene otro libro que se llama La agonía de Eros, que también trata un poco de este tema, de cómo la gente ha dejado de trabajar sus relaciones porque quiere que alguien más llegue a resolverlas. Y bueno, vamos a ver que entre otras cosas, pues el Estado es el que ha provocado que la gente sea muy desinteresada de la comunidad misma. Ha sido todo culpa del Estado, bueno, en parte es culpa de los seres humanos, también somos seres pensantes, pero fue siempre la intención del Estado, eso sin ninguna duda. Hay otro libro que se llama Estado de Bienestar, ya estamos aquí, ¿no? De James Bartholomew, donde también retrata un poco eso, cómo las personas eran más cuidadosas con su persona, eran mucho más trabajadoras, se esforzaban mucho más con hasta que llega el estado de bienestar y llega el estado de imponerse a que todo nos tiene que resolver la vida de todos y nosotros ya no tenemos que trabajar nada, ¿no? Entonces, esto es así, es bastante importante de notarlo. Entonces, se van perdiendo las instituciones porque las instituciones nacen de la cooperación en la comunidad y digamos todo esto se ha ido muriendo poco a poco por la intervención del Estado. Prácticamente pues esa ha sido su ingeniería total, ¿no? Prácticamente esa sería mi respuesta a la pregunta, ¿no? No, espero haberlo contestado bien. Sí, claro. Muchas gracias, Aldo. Y bueno, ya no hay más preguntas. Quiero agradecerles mucho a Aldo y a Angélica. Creo que aquí queda claro que, bueno, nada está escrito, ¿no? Como dijo Angélica en su última intervención, no son tradiciones heredadas, fue simplemente pragmatismo. ¿Sí? Los nórdicos se dieron cuenta que algo estaba pasando mal y simplemente pues voltearon a ver a cuando se hacían las cosas bien. Entonces, pues justamente es lo que tenemos que buscar hoy en día.
Muchas gracias, Angélica, muchas gracias, Aldo, muchas gracias a México Libertario, muchas gracias a Innisfree y muchas gracias a la audiencia que estuvo hoy. Esto fue todo por hoy. No olviden seguir a México Libertario en todas sus redes. Que sería todo. Hasta luego, Angélica. Hasta luego, Aldo. Hasta luego y gracias. No, gracias a ti. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, Aldo.